¿Qué tal, gente? Pues miren, hoy la cosa se puso un poco interesante. Al estar grabando no me di cuenta que el audio no estaba activo en el OBS. Parece que el universo conspiró contra mi audio. Así que, para variar un poco de los videos que hago normalmente, decidí, entre comillas, improvisar un poco. Prepárense para una aventura diferente, porque hoy vamos a explorar esos rincones curiosos de Internet, donde las historias más raras, divertidas o a veces un poco inquietantes simplemente aparecen. Sí, ya se lo imaginan. Acto 1. El inicio del fin. Los finales. Esas cosas horribles y oscuras que nos persiguen. Algunos dicen que el final de algo es el comienzo de otra cosa. Pero al final, cada persona, absolutamente cada una, debe encarar su propio final. Y yo, aquí estoy, justo al borde del mío. Con cada tic del reloj, estoy 1 centímetro más cerca de la guadaña del segador. Ya lo siento cerca. Pero antes de nuestro encuentro, necesito explicarles cómo llegué a esto. Cómo todo lo que conocía, todo lo que era, comenzó a desmoronarse con la muerte del señor McKay. El señor McKay era el vecino amable pero solitario de la calle. Siempre tenía una sonrisa amigable y saludaba a quien se cruzara con él. A pesar de eso, rara vez se le veía en las fiestas o reuniones del barrio. Mis padres me explicaron que en algún momento él y su esposa eran muy sociables. Pero la vida tiene su propia forma de destrozar a una persona. Al parecer, su esposa estaba embarazada de su primer hijo, y ya muy avanzada la gestación, tuvo una ruptura interna que se llevó a la madre y al bebé. Siempre sentí lástima por él, y quizás fue esa pena la que finalmente lo mató. Los rumores sobre su muerte se esparcieron por el pueblo, pero nadie se ponía de acuerdo sobre las circunstancias. Algunos decían suicidio, otros que simplemente falleció tranquilo mientras dormía. De una forma u otra, el hombre sonriente que todos conocíamos se había ido. No tenía familia real en la zona, así que se vieron obligados a hacer una venta de sus bienes. Fue ahí donde conseguí el objeto que sellaría mi destino. Mi cumpleaños número 16 se acercaba y les pedí una laptop a mis padres. Aunque nunca especifiqué qué tipo de laptop quería. Una de 8 años, de una subasta de un muerto. Definitivamente no era lo que me imaginaba. Pero no soy de los que miran un regalo con malos ojos, y acepté con gusto mi nueva laptop. No me sorprendió ver que le habían hecho un formateo completo de sistema y memoria. Sin embargo, para aquellos como yo, con algo de conocimiento técnico, incluso las cosas que parecen borradas aún se pueden recuperar. Quiero decir que lo dejé en paz, pero mi curiosidad me ganó y restauré su computadora. Lo que encontré guardado me decepcionó un poco al principio. Parecía que el señor McKay solo usaba la computadora para jugar solitario y revisar sus correos de servicios. Estaba a punto de dar por pérdidas las horas que pasé en esto, cuando encontré un pequeño rincón interesante en un programa llamado Tavia. Acto 2. La conexión inesperada. Al hacer clic en el enlace se abrió una cámara web. Mostraba una habitación tenuemente iluminada, con una pequeña cama al frente. Todo el lugar se veía sucio y descuidado. El montaje parecía sacado de una película de dudosa calidad, y empecé a preguntarme si eso era lo que estaba viendo. Me imaginé que perder a la esposa debe ser muy solitario, y quizás esto era su forma de desahogarse, en lugar de volverse a casar. Cerré el programa y eso debió ser el fin del asunto, pero, de nuevo, la curiosidad me pudo. Mi mente no dejaba de volver a la transmisión. Al principio pensé que quizás quien estuviera al otro lado regresaría, y así podría resolver el misterio de para qué servía. Se convirtió en un libro o un juego que no podía soltar, y seguía revisándolo mientras navegaba por la red. Con el paso de los días, se estaba convirtiendo rápidamente en una obsesión.
Incluso lo dejaba abierto mientras dormía, por si acaso al despertar encontraba algo. Una noche me desperté y juraría que vi un movimiento sombrío en la esquina, pero para cuando me acerqué a la pantalla, estaba tan vacía como siempre. A la mañana siguiente, pasaba frente a la computadora y casi me congelo. Alguien estaba acostada en la cama. Allí, acurrucada en una pequeña bola, había una mujer joven. No podía tener más de 20 años, y decir que estaba flaca sería quedarse corto. Esta mujer estaba demacrada, con ropa sucia que simplemente le colgaba. Su rostro mostraba una expresión de desesperanza absoluta. Era como si simplemente estuviera esperando morir. Empecé a debatir si mi teoría de la película para adultos era correcta, pero esto no era para nada sexy. Esto parecía criminal y perturbador. Quizás era algún tipo de propiedad de fetichismo de la dark web. La chica probablemente estaba desaparecida o fue atraída por hombres turbios. Fue entonces cuando un pensamiento horrible cruzó por mi mente. ¿Y si el señor McKay era un secuestrador? Era muy reservado y siempre quiso hijos. ¿Era posible que pudiera esconder a una joven y criarla en algún lugar? El horror me invadió ante esa posibilidad, pero no fue nada comparado con el siguiente pensamiento. Ella iba a morir. Con su captor ahora muerto, no habría nadie que la cuidara. Pude darme cuenta, por el estado de su cuerpo, que no le quedaba mucho tiempo de vida. Acto 3. La desesperación heroica. Mi mente entró en pánico. ¿Dónde podría estar? Su casa estaba vacía, pero ella debía estar en algún lugar cercano. La inspiración me golpeó como un rayo y fui a su correo electrónico buscando una pista. No tardé mucho en encontrar que poseía un pequeño terreno no lejos de su casa. Sabía que ahí debía estar. Salí corriendo de la casa, dejando toda lógica de lado. Debí haber llamado a la policía, pero mi deseo de ser un héroe me impidió siquiera pensarlo. Si lo hubiera hecho, no estaría ahora al borde de la muerte, ni habría presenciado el terror absoluto que viví. Me lancé a través del bosque que llevaba a la dirección del correo. Todo el tiempo seguía viendo a la mujer, y la desesperanza en sus ojos. Tenía que salvarla, y solo rezaba para no llegar demasiado tarde. Irrumpí en un claro. Según el GPS de mi teléfono, este era el lugar que McKay poseía. No había ningún edificio, ni siquiera una cabaña a la vista. Mi corazón se aceleró de pánico. ¿Y si me había equivocado? ¿Acaba de condenar a esta joven? Fue entonces cuando casi tropecé con una pequeña manija que sobresalía del suelo. Mi corazón dio un vuelco, y rápidamente comencé a quitar la vegetación alrededor de la manija, descubriendo una pequeña escotilla casera en el suelo. Me llené de euforia y no perdí tiempo en abrirla. Lo primero que me golpeó fue el olor. Un hedor horrible se abrió paso y asaltó mis sentidos. Mi corazón comenzó a acelerarse porque este era un olor que casi todo el mundo conoce por instinto. Era el olor a muerte y descomposición. Me obligué a ignorarlo y comencé a llamar por el túnel. «Hola, ¿estás bien ahí abajo? Ven hacia mi voz. Hola, ¿hay alguien?» El silencio respondió a mis gritos y el miedo me invadió. No quería bajar por esa escalera y adentrarme en ese hedor, pero no me quedaba otra opción. Acto 4. El terrario de pesadilla. Peldaño tras peldaño, hice mi lento descenso por la escalera. Para mi sorpresa, cuanto más bajaba, más cálido y húmedo se volvía. Esto me resultaba familiar de alguna manera, pero en ese momento no podía entender por qué. Finalmente llegué al fondo y me encontré empapado en una luz tenue y ese mismo horrible olor. Intenté llamar de nuevo, pero me encontré con ese mismo silencio inquietante. Sabía que tendría que ir a buscarla y sacarla yo mismo.
Lentamente avancé por los túneles del búnker y una extraña sensación de temor me abrumó. No sé por qué, pero esa extraña sensación que tienes cuando te están observando pareció llenarme. El búnker era un misterio para mí. Las paredes eran todas de metal, pero los pisos parecían cubiertos por una extraña tierra que definitivamente no era tierra natural. Una neblina delgada, casi como niebla, parecía flotar cerca del suelo, y una vez más me invadió esa extraña sensación de familiaridad que no lograba ubicar. Cautelosamente doblé una esquina y lo que vi me dejó paralizado. Allí, en medio de la pequeña habitación, había una cuna de bebé. Horror y rabia inundaron mi sistema. ¿Un bebé? ¿Tomó a esta mujer de bebé? Sabía que el señor McKay quería un hijo, pero llegar a estos extremos era más allá de lo horrible. Me acerqué a la cuna y de inmediato noté que algo andaba terriblemente mal. Los lados estaban horriblemente rasgados desde adentro. Además, había extrañas manchas moradas secas por todas partes, junto con largos cabellos negros. ¿Quién o qué fue colocado allí? La pregunta más apremiante era ¿dónde estaban ahora? El instinto natural me decía que volviera a la escotilla, pero sabía que esa mujer aún debía estar por aquí en algún lugar. Me obligué a seguir a pesar de mi miedo. El búnker era mucho más grande de lo esperado, con muchos túneles que conducían en diferentes direcciones. Empecé a notar largos hilos o cables grises y morados escondidos en las esquinas. Entré en una nueva habitación y sentí algo crujir bajo mis pies. Miré hacia abajo y no pude reprimir el grito que brotó de mi garganta. Esparcidos por todo el suelo había huesos y esqueletos de animales. Variaban en tamaño y especie, desde ratas hasta, aparentemente, incluso gatos de la jungla. Mi cerebro me gritaba que saliera de allí, pero fue entonces cuando vi el dormitorio sucio de la pantalla de mi computadora. Ignoré todos los sentimientos de pavor y corrí hacia la habitación. La habitación estaba llena de pequeños juguetes y libros. Algunos de ellos parecían tener al menos 20 años. Mis oscuras teorías de cautiverio de por vida estaban empezando a confirmarse. Busqué frenéticamente en la habitación, pero la mujer no aparecía por ninguna parte. Empecé a perder la esperanza, pero entonces algo en una revista sobre la cama me llamó la atención. Allí, en la portada de la revista, estaba la mujer que vi en mi computadora. Se veía menos hambrienta, pero no había duda de que era ella. Revisé la fecha de la revista para descubrir que era de finales de los 90. ¿Cómo podía esta mujer seguir luciendo como hace más de 25 años? ¿Cómo llegó hasta aquí y dónde estaba? Miré hacia arriba y, para mi sorpresa, mi última pregunta fue respondida. Acto 5. La revelación horrible. Tumbado al otro lado de la habitación, en otro túnel, estaba el cuerpo de la mujer cautiva. Estaba completamente sin vida, con un gran desgarro en la espalda. Empecé a temblar, preguntándome quién podría haber hecho eso. ¡El señor McKay estaba muerto! ¿Quién más podría haber sabido de esta escotilla? Me acerqué lentamente al cuerpo para examinar la herida. A medida que me acercaba, supe de inmediato que algo no cuadraba. La herida definitivamente no fue causada por ninguna hoja, ya que venía del interior. No era un corte, sino más bien un desgarro interno. Dentro pude ver una sustancia morada y más cabellos negros largos. Esto no parecía un asesinato, sino más bien una criatura mudando un cuerpo viejo para dar paso a uno más grande. De repente, todos los malos presentimientos que había tenido desde que llegué aquí engajaron. La humedad antinatural, el suelo extraño,
los hilos en las esquinas y ahora un cuerpo mudado en el suelo, todo me llevó a una realización horrible. Estaba parado en un terrario gigante de arañas. Escuché una serie de pasos rápidos viniendo por un túnel, y a pesar de que no quería desesperadamente, me volví hacia ellos. Lo que vi a continuación solo pudo haber durado menos de un par de segundos, pero mi mente capturó cada movimiento con detalles horribles y vívidos. Se ha estado reproduciendo en mi cabeza una y otra vez desde entonces, y sé que se reproducirán mis últimos momentos. Unas patas espinosas aparecieron en la abertura, moviéndose con gran velocidad y una lentitud horrible a la vez. El resto del arácnido lo siguió y la visión me heló la sangre. Era de color morado oscuro y cubierto de largos pelos negros y espinosos. Era del tamaño de un gato de la jungla pequeño y se movía con la misma gracia. A medida que se acercaba al centro de la abertura, sus 8 patas comenzaron a unirse, convirtiéndose en brazos y piernas humanoides. El sonido de los huesos al romperse me dio ganas de vomitar. Su postura comenzó a cambiar. El tórax comenzó a levantarse y a quebrarse en una columna vertebral humana enfermiza. Sus movimientos se alteraron y se arrastró por el suelo sobre sus nuevas 4 extremidades. Finalmente desapareció de mi vista y me quedé tratando de mantener lo poco que me quedaba de cordura. Acto 6. La trampa final. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado por el miedo y el asombro. Lo único que logró ponerme en movimiento de nuevo fue una horrible verdad. ¡Se dirigía a la escotilla! Salí disparado por el túnel, haciendo todo lo posible por recordar por dónde había venido. Me topé con la cuna que había sido derribada y destrozada. La criatura había venido por aquí y no estaba contenta. Vi un pilar de luz al final del túnel y me lancé a un sprint completo. No era demasiado tarde. Saliría de aquí y encerraría a ese monstruo para que muriera de hambre. Me dirigí hacia la luz y miré hacia arriba. Para mi horror absoluto, la escotilla se estaba cerrando y solo pude vislumbrar un destello de luz solar antes de que la escotilla se cerrara de golpe, cortando la luz del sol para siempre. Me quedé allí temblando, incrédulo. Esto no podía estar pasando. Este tipo de cosas simplemente no sucedían. Subí corriendo por la escalera e intenté abrir la puerta en vano. No, esto no sucede. Empecé a golpear el frío acero con el puño, logrando solo que mis nudillos sangraran. Intenté meter los dedos debajo de la tapa y tirar hasta que mis uñas se partieron. Grité en el vacío, aunque sabía que no serviría de nada. Acto final. El reflejo del horror. Finalmente me rendí y comencé a arrastrarme por los túneles que ahora estaba obligado a llamar hogar. Toda esta situación se sentía como una horrible pesadilla, pero el dolor en mis manos destrozaba esa teoría. Deambulé buscando cualquier cosa que pudiera encender mi sentido de esperanza. Encontré lo que consideraría la cocina, pero todo lo que había allí era una jarra grande de agua con solo unas pocas gotas. Con la humedad, sabía que solo duraría unos pocos días, en el mejor de los casos. Regresé al dormitorio, esperando dormir lo que quedaba de mi vida. Al entrar, noté algo que mi mente en pánico antes había pasado por alto. Frente a la cama había una pantalla de computadora con una cámara web. Si bien sabía que debía haber una cámara, para lo que no estaba preparado, era para una pantalla que me mostraba a mí, en mi habitación, en casa. La laptop debe tener su propia cámara que se conecta con esta. Se me heló la sangre al pensar que esta criatura me estuvo observando todo este tiempo. Sé que tomó la forma de la mujer para atraerme aquí y caí con anzuelo, línea y plomo. Ignoré toda lógica y salí corriendo como un héroe desesperado. Fui cegado y ahora estoy pagando el precio. He desatado una pesadilla inconmensurable sobre el mundo. Una sombra se movió por mi cama en la pantalla y por un momento pensé que tenía salvación. Sin embargo, lo que apareció en la pantalla para lo que no estaba preparado. Allí estaba la criatura araña, pero ya no se parecía a un arácnido. Tenía una forma casi completamente humana, con piel y extremidades blancas. Tenía mi pelo castaño y revuelto, y llevaba ropa de mi armario. La única característica arácnida era su rostro, que tenía un par de pinzas largas y 8 ojos negros azabache.
Lentamente, más piel blanca envolvió su rostro, como si alguien le hubiera vertido cera encima. Poco a poco comenzaron a formarse crestas y hendiduras. Una nariz con fosas nasales de tamaño desigual, 2 agujeros se ahuecaron y un par de ojos azul hielo surgieron. Una larga hendidura, que era mi boca, tomó forma lentamente y aparecieron filas de dientes tan parecidos a los míos, pero con puntas ligeramente más afiladas. Me quedé mirando una imagen reflejada de mí mismo y me quedé en silencio. El demonio me miró por un momento y una sonrisa macabra y enfermiza se formó en su rostro. Y con eso llegamos al final de esta extraña historia. Espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo disfruté leyéndola y que los haya dejado pensando un poco o quizás simplemente les haya entretenido en este formato un poco distinto. Ha sido una experiencia interesante y les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta aventura improvisada. Quisiera pedirles algo, si este formato les gustó, si les sorprendió o si simplemente encontraron la historia espeluznante o divertida, déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan y si les gustaría que, de vez en cuando, hagamos videos con este formato. Y por supuesto, si tienen sus propias historias raras, o si conocen a alguien con una historia rara, no duden en compartirlas. Quizás sus recomendaciones sean el tema de un futuro video. No olviden darle un like a este video si les entretuvo. Y si aún no son parte de esta comunidad, los invito a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Por ahora, esto ha sido todo. Gracias de nuevo por estar ahí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.